Lola, ¿tú oyes? ¿Claudio? ¿Sí? Vale, fundamentalmente los portavoces ven. Ok, perfecto, gracias. Comenzamos. Buenos días a todos. Primer punto del orden del día de esta sesión es ordinaria del Pleno del Cabildo de 27 de abril. El primer punto, aprobación si procede del borrador del acta de la sesión de fecha 28 de febrero. ¿Alguna aclaración a esa acta? ¿Se aprueba? Se aprueba. Se aprueba por 22 a favor y una abstención de Rita, porque no estuvo en esa sesión, y entiendo que estamos todos, están asintiendo con el pulgar, entonces 22 a favor y una abstención de Rita porque no asistió a esa sesión. Vale. Segundo punto, plan estratégico de la gestión de subvenciones públicas en materia de educación, cultura y juventud del excelentísimo Cabildo Insular de Fuerteventura. Secretario. Tienen el dictamen de la Comisión Informativa Permanente Asuntos Resolutorios del pasado 21 de abril. No ha habido modificaciones, es la misma propuesta que se llevó a Comisión Informativa. Si solicitan alguna intervención. Claudio. Sí, buenos días. Mi intervención no va muy relacionada con este punto, sino simplemente una cuestión, digamos, de orden, presidente. El reglamento del Cabildo, pues, hace cómo se tiene que llevar el funcionamiento de las intervenciones. Por lo tanto, le pediría al presidente que las intervenciones sean como marca el reglamento, de menor a mayor, para que no nos pase como en el último pleno, que bueno, que empezó así, pero luego, a raíz de la intervención de la portavoz del Partido Socialista, que decía usted que hablaba en nombre de todo el grupo de gobierno, luego se sucedieron intervenciones tanto del portavoz de Podemos como de AMF de Nueva Canarias, don Sergio Lloré y Andrés Pianzó. Entonces, entiendo que se debe seguir el sistema normal, que es de menor a mayor, y ellos, los portavoces, todos si quieren intervenir, porque intervengan cuando les corresponda su turno, ¿no? No es una cuestión más, sino para seguir el procedimiento que siempre hemos seguido. Simplemente esa aclaración. Y con respecto a este punto, pues ya lo anunciamos, nuestro voto a favor del Grupo Popular para el Plan Estratégico de Subvenciones. Gracias, consejero. ¿Alguna intervención más? ¿Se aprueba? ¿Unanimidad? Unanimidad. Punto número 3. Remineralización con lechos de calcita, agua desalada, Edán de Corralejo del Municipal de La Oliva. Tiene la palabra el señor secretario. En la Comisión Permanente Asuntos Resolutorios del 21 de abril se modificó la propuesta que venía al servicio, por lo tanto, el dictamen que se trae a pleno es el siguiente. Se modificó el apartado primero, que es el que paso a leer. Primero, el Cabildo de Fuerteventura incluirá la ejecución de la actuación siguiente en el Plan Insular de Cooperación en la ejecución de obras de garantía del abastecimiento domiciliario de agua potable que promueva la Consejería competente del Cabildo Insular, haciendo constar, de conformidad con el artículo 14.2f de la Ley 8/2015, que la financiación de dicha obra se efectuará con las aportaciones procedentes de otras administraciones públicas, tales como las derivadas del convenio suscrito por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias con el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente del Gobierno de España el 14 de diciembre de 2017, en virtud del cual se concedía en favor de la Comunidad Autónoma de Canarias subvención directa para la ejecución de infraestructuras hidráulicas, ejecución y acción de obras relacionadas con el ciclo integral del agua, primero de dicho convenio, y que incluye la obra objeto del presente acuerdo: remineralización con lechos de calcita, agua desalada de la estación desaladora de agua de mar de Corralejo de la Oliva, de 4.000 metros cúbicos día, 177.079,68. El dictamen es igual para el punto siguiente, para el punto cuarto, y si quieren se puede someter a votación conjuntamente el punto tercero y el punto cuarto. ¿Estamos de acuerdo en que se someta a votación el punto 3 y el número 4? Claudio. ¿Alguna intervención en estos dos puntos? ¿Se aprueba por unanimidad? ¿Quiere hablar David o se aprueba? David pide la palabra. ¿Quieres hablar, David? Sí, sí. Adelante, David. Consejero, perdón.
pon el sonido al consejero, por favor. Buenos días. Tan solo sobre Quitar los móviles, por favor, para que no se acople con el del consejero. Consejero, adelante. ¿Ahora? ¿Sí? Sí, vale. No, tan solo hacer una pequeña puntuación sobre esto. Estamos hablando que estas obras se incluyen dentro del plan hidrológico, el primer ciclo, que tiene un marco, un periodo de 2015-2021, y tan solo era el nombre de incide en el marco se finaliza de esas actuaciones hasta el 2021 y de alguna manera se deberían priorizar aquellas obras que se contemplan dentro del plan hidrológico para por lo menos cumplir con las actuaciones que en él se describen y sobre todo hacer hincapié en la aprobación definitiva ya del segundo y tercer ciclo de ese plan hidrológico. Solamente era esa puntuación. Consejero, no son esas. El secretario, por favor, que lo explique de nuevo. No se incluyen dentro del plan hidrológico, se incluyen dentro de un plan insular de cooperación que está redactando y que va a tramitar la Consejería de Obras Públicas del Cabildo de conformidad con el artículo 12 de la Ley 8/2015, de la Ley de Cabildos. Es un plan insular de cooperación, un plan insular de obras específicamente de abastecimiento hidráulica. No tiene nada que ver con el plan hidrológico. El plan hidrológico es otra cosa, en este caso es un plan insular de cooperación regulado en la Ley de Cabildos, que es obligatorio para los cabildos y que lo puedes ver en ese artículo 12, está previsto para regular la asistencia material a los ayuntamientos. Y el procedimiento para tramitar ese plan insular de cooperación lo tienes en el artículo 14 de la Ley 8/2015 de 1 de abril de la Ley de Cabildos. No tiene nada que ver con el plan hidrológico. Otra cosa es que el plan hidrológico lo recoja en su planificación, pero correcto, eso, sí, están previstas en el plan hidrológico, son coherentes. Ah, vale, igual entonces te entendí mal, vale. Consejero. Ok, gracias. ¿Votos a favor del punto número 3 y número 4? ¿Unanimidad? Por unanimidad. Punto número 5. Hay tres mociones. Moción de Coalición Canaria en el punto número 5, relativa a los alojamientos de estudiantes que cursan enseñanzas fuera de Fuerteventura. La número 6, el refuerzo de los servicios de atención social en Fuerteventura. Y la número 7, relativa a un plan estratégico del ámbito del sector primario. El Gobierno le pide al proponente, si lo tiene nada bien, que dentro del acuerdo que habíamos celebrado, o sea, al que habíamos llegado el pasado lunes en ese pleno extraordinario, en esa comisión de estudio en la que participarán todas las fuerzas políticas representadas en este cabildo, todas estas propuestas que se estén haciendo, si lo tiene bien retirarlas y tratarlas en esa comisión que definitivamente marcará luego una hoja de ruta desde el punto de vista presupuestario y de líneas de actuación para la isla de Fuerteventura. La proponente, señora García. La cuestión es cuándo vamos a empezar a trabajar, porque tanto las tres iniciativas, cuándo nos vamos a sentar para ver esto, porque tanto la primera como la segunda como la tercera son medidas que se deberían de empezar a trabajar ya sobre la marcha. Date cuenta que la familia esta, por ejemplo, de alojamiento de estudiantes fuera de la isla, las familias nos están llamando y nos pidieron, por eso la presentamos, esa iniciativa, porque siguen pagando el alquiler
y ellos durante el mes de abril, muchas familias en Fuerteventura durante el mes de abril no cobraron porque estaban metidos en los ERTE, han cambiado su situación y entonces, sí, nosotros no tenemos problemas en el sentido de dejarlo sobre la mesa siempre y cuando nos confirmen, oye, pues las vamos a trabajar, se va a incluir y va a ser de forma inmediata, que es lo que nos preocupa, porque esta gente, es verdad, que tienen beca, pero de una situación totalmente diferente. Se miraba la renta del 2018 y ahora la realidad de esta familia es totalmente diferente. Entonces queremos saber exactamente cuándo nos pondríamos a trabajar en ello. Vamos a trabajar exactamente en el plazo que les comenté el lunes pasado. El lunes pasado les dije que el Gobierno de Canarias, conjuntamente con el Ministerio de Economía y Hacienda, también la Federación Española de Municipios y Provincias, estaban negociando la posibilidad de utilizar los recursos tanto de remanente como además de poder permitir en aquellas comunidades o cabildos o consejos o incluso ayuntamientos, depende de la envergadura, la posibilidad de endeudarse para poder afrontar desde el punto de vista económico a sus ciudadanos, a los que administran. Durante esta semana les dije que se terminaría prácticamente ese principio de borrador, que están ahí con esas posibilidades. Ya hay una autorización por parte del Gobierno, como bien sabe usted, desde prácticamente el minuto 1 del decreto de alarma para el ámbito social, del permitir que un porcentaje importante de esos recursos, el 20%, se pudiera utilizar, y el resto lo sabremos ese techo de gasto esta semana. Quiero recordarles que dijimos también que el martes habría consejos de ministros, o sea, mañana hay consejos de ministros, y la Comisión Europea está en un proceso de negociador que probablemente inicialmente se prevé que ojalá se concluya, pero prácticamente podría llegar a la conclusión el próximo jueves de esta semana. Una vez que tuviéramos nosotros mañana miércoles del Consejo de Gobierno de Canarias, pasado mañana martes, o sea, pasado mañana miércoles tuviéramos del Consejo de Canarias esa previsión de caída del techo y un nuevo techo de gastos, pues podríamos trabajar nosotros, convocaríamos la comisión, me ha dicho el consejero de Economía y Hacienda, pues probablemente para el jueves, para ir comenzando ya en todos estos trabajos, para avanzar en ella. Nosotros tenemos una perspectiva de caída de ingresos hecho por el jefe de presupuestos del Cabildo Insular de Fuerteventura, que ha coordinado con todos sus homónimos en los diferentes cabildos de Canarias sobre un marco global de financiación nuevo con diferentes etapas, con una no actividad prevista al igual que antes del COVID, no antes de mitad del año del 2021, y sobre ese marco presupuestario, con esas caídas o ajustes presupuestarios, pues tendríamos que trabajar. Entonces, la cuestión es retirar todas estas propuestas y comisiones, porque nosotros deberíamos tomar una decisión ya en los próximos 15 o 20 días, que tendríamos posibilidad de hacerlo, y sería de aplicación inmediata, como ya han visto que hemos incorporado remanentes en torno a 18 millones de euros y ya tenemos los 20 millones, por un lado 1.700.000 en el asuntos sociales y el resto de dinero están los 20 inicialmente que dijo este gobierno que iba a activar, y ya están para activarlos en todos y cada uno de los sectores de la sociedad de Fuerteventura. Entonces, en conclusión, con todas estas propuestas y más que también se han hecho por parte del Partido Popular, más las que ha hecho el gobierno, pues y llegar a un acuerdo para que podamos llegar al mayor número de majoreros y majoreras para poder ayudarlos en el ámbito de la educación, en todos los ámbitos, en el ámbito empresarial, etc. Entonces, si le parece bien, decir que el próximo jueves ya el consejero de Economía y Hacienda, don Manuel Hernández, les convocará para tener esa reunión y empezar a elaborar todos esos trabajos de forma cuantificada para saber realmente con los recursos que contamos y cuál sería el acuerdo que pudiéramos llegar para crear líneas de ayuda a todos los sectores de la sociedad majorera. Consejera. Ahora, vale, nosotros no tenemos problemas siempre y cuando lo que dices, que nos vamos a sentar y llevar todas estas propuestas que son tan necesarias. Muchas gracias. Muchas gracias, consejera.
Punto número 8, secretario, se queda el 5, el 6 y el 7 sobre la mesa. El punto número 8 es dar cuenta de los decretos de presidencia y de sus consejeros delegados desde el número 528 de fecha 24 de febrero al número 1463 de fecha 17 de abril. Punto número 9, asuntos de presidencia no hay, asuntos de urgencia tampoco, ruegos y preguntas. Presidente. Sí. Presidente. A ver, presidente, ¿se escucha? Sí, se escucha, Claudio. Sí, bien, nosotros tenemos unas cuantas preguntas y un ruego. En primer lugar, la compañera Jessica va a hacer las preguntas y luego yo le haré 2 ruegos a su terminación. Por la Secretaría General del Pleno se abrirá un expediente en Maitao por cada una de las sesiones del Pleno, en el que se agrupen las preguntas formuladas oralmente o por escrito por los diferentes miembros de la corporación, realizándose a continuación un encargo a cada uno de los consejeros o consejeras a quienes vayan dirigidas las preguntas, siendo estos responsables de la confección y notificación directa de las respuestas a quienes las hubiesen formulado, sin perjuicio de que en el expediente quede constancia del cumplimiento del encargo. Es decir, para cada pregunta que se formule, se creará un expediente del que será responsable el consejero o consejera al que vaya destinado y lo tramitarán a través del gestor de expedientes. De esta manera evitaremos la falta de respuesta, la descoordinación, etcétera, y se tendrán que resolver en plazo. ¿Han escuchado al secretario? Sí, bueno, adelante. ¿Preguntas? Claudio. Haré luego, cuando ella termine, 2 ruegos. Yo simplemente quería decirles que no tenemos ningún problema en registrar nada en Maitao, pero que nosotros no tenemos acceso a Maitao. Llevamos un año en este cabildo pidiendo precisamente el acceso a Maitao y todavía hoy ni tenemos despacho, ni tenemos ordenador y por supuesto no tenemos Maitao. Evidentemente, con esta situación sobrevenida, no hemos querido molestar al servicio de informática porque entendemos que estaban sobresaturados para instalarnos en casa el Maitao. Por tanto, secretario, yo lo más que puedo hacer es pasarle un Word con todas las preguntas y que alguien lo registre en Maitao. Sí, precisamente se trata no de imponerles deberes a ustedes, es decir, no se les imponen deberes ni cargas a los que preguntan, se les imponen deberes y cargas a los que tienen que contestar. Ustedes pueden formular las preguntas por correo electrónico, presencialmente a través del registro, ningún problema. Quienes tendrán que crear el expediente en Maitao son los consejeros o consejeras responsables de dar respuesta y se lo notificarán reglamentariamente al margen de Maitao. Al margen también de las preguntas y respuestas, por supuesto que se insistirá en que tengan acceso a Maitao. Me explico. Cuando se convocan los órganos colegiados como el Pleno, ustedes tienen derecho a acceder al expediente completo. Lo que estamos haciendo ahora de volcar el expediente a través de Drive o enviar parte de ellos por correo electrónico no se ajusta 100% a lo que debe ser un procedimiento electrónico. Para ajustarnos al 100%, lo que debemos conseguir es que los 23 miembros de la corporación tengan acceso a Maitao respecto de los expedientes que van a ir al órgano colegiado. Y tan pronto se normalice la situación, en un par de semanas, esperemos que eso se consiga y en eso está la Secretaría General del Pleno. Es decir, que en vez de estar enviándoles información por correo electrónico ordinario o poniéndose a la disposición en Drive, se les dirá el expediente
2020 S58P. Este es el de Maitao. Ustedes entran y tienen acceso directo y completo a él. En eso estamos. ¿Algún ruego o pregunta más? Ya, Jessica, lo tienes abierto, que tarda unos Digo, segundos, perdón. que paso a hacer las preguntas, que no las había hecho, solamente estaba matizando el acceso a TAO, que, bueno, pues es como es. Bueno, pues tenemos varias preguntas derivadas de dos notas de prensa que han lanzado el grupo de gobierno en esta última semana, y como han respondido a periodistas de medios de comunicación y de todos los, bueno, pues radios. Espera. Abre el micro, Pablo. Estás. Ábrele el micro. Vale, es que si están los dos a la vez no se escucha, se escucha con eco, por eso tengo que encender uno y apagar otro. Por eso el problema cuando habla tiene Jessica. Vale, ¿ahora me oyen? Vale, Andrés me hace así, entiendo que sí, ¿no? Vale, perfecto. Pues les decía que cuando las preguntas son sobre dos notas de prensa que ha lanzado el grupo de gobierno en la última semana y que esperemos que las puedan responder incluso sobre la marcha, porque ya las han respondido en los distintos medios de comunicación. La primera pregunta es: ¿cuándo han aprobado ustedes un expediente de modificación de crédito si no se ha celebrado la comisión de cuentas y por tanto tampoco está en el orden del día de este pleno? Otra pregunta es: ¿cuándo han aprobado ustedes la liquidación del presupuesto del ejercicio del 19 para poder incorporar remanentes, tal y como dice la nota de prensa? ¿Ya tienen el resultado de la liquidación cuyo trabajo se externalizó y se encargó a una empresa? Y si la respuesta es sí, ¿por qué no se ha llevado a comisión y está en el orden del día de este pleno? En esta misma pregunta, quiero preguntarles también: en esa nota de prensa se dicen ustedes que se incorporan 6 millones de euros para la residencia sociosanitaria de personas mayores. La pregunta es: ¿cómo pueden decir que se incorporan 6 millones si realmente esos 6 millones vienen del segundo plan sociosanitario que se trajo al pleno en septiembre, porque precisamente íbamos a perder esos 6 millones y que tiene un retraso al menos de 4 años en su ejecución? Preguntamos: ¿esos millones que hoy anuncian son los que acordaron reajustar el 26 de agosto del 19, que se aprobaron en septiembre y que se ha convertido en una resolución de la Consejería de fecha 3 de marzo de 2020 publicado en el BOP, es decir, antes del decreto de alarma? Y como ese convenio estaba aprobado en septiembre, el Cabildo lo recogió evidentemente en el capítulo 6, en la sección 212, dotado con 3,5 millones de euros. Por tanto, la pregunta es: ¿qué se nos está vendiendo, presidente? ¿Que va a ejecutar el presupuesto o que va a cumplir los convenios como la Comunidad Autónoma de Canarias? En esta nota de prensa que han aprobado un expediente de modificación de crédito en la que incorporan la EDAM de Puerto y la de Corralejo. Estas dos obras pasaron de FEDECAN a Inversiones Sostenibles en dos periodos diferentes y está el 31 de enero del 2020, por tanto también son previas al estado de alarma. ¿Qué modificación de crédito han aprobado ustedes si se supone que eso iba a financiarse con el superávit del 18? ¿O va a ser con el del 20? Porque tampoco nos contestaron si esa obra tenía RC. Otra pregunta sobre la contratación de la obra hidráulica. ¿Están ustedes usando el procedimiento de urgencia que les brinda el artículo 119 para contratar algo que debieron hacer 10 años con un informe jurídico que les remite al órgano de contratación? Es decir, el informe jurídico no se moja y les advierte que debe ser el órgano de contratación el que aprecie si se puede aplicar el artículo 120.
Ese informe no consta. ¿Por qué? Además, se acoge al artículo 120 que les da un plazo de ejecución de como máximo 1 mes para empezar el proyecto y 5 para acabarlo. Y si esto no se produce, tendremos que aplicar el procedimiento ordinario, pliegos, publicación, adjudicación. ¿No creen ustedes que van a retrasar aún más todo este procedimiento y perjudicar la grave situación del consorcio? Otra pregunta. Ustedes piden a los ciudadanos y a nosotros que no mandemos bulos, y lo entiendo, pero estas notas de prensa que ustedes sacan no tienen medias verdades. ¿No creen ustedes que son medias verdades? Finalizando ya, sacan ustedes otra nota diciendo que han agilizado el pago de cerca de 400.000 euros a autónomos y pymes. ¿Se sienten ustedes orgullosos de tener un reconocimiento extrajudicial de crédito donde intervención les pone reparos tan graves como que se han saltado todos los procedimientos legales para contratar? Y financiero de obra alguna vez a las preguntas que le hace la oposición. Gracias. Buenos días. Vamos a ver. En primer lugar, recordar que creo que, si me lo puede decir el secretario, porque creo que son 3 preguntas máximo, pero bueno, en cualquier caso no tenga ningún problema en contestársela. Mire, parece, consejera, que el problema que usted tiene es que se hayan hecho las cosas. El estado de alarma, sí. Nosotros no solo hemos trabajado en el estado de alarma, hemos hecho absolutamente todo lo que teníamos previsto para hacer durante todo este procedimiento. En cualquier caso, yo creo como insiste en saber realmente cuál es el procedimiento actual en este caso de las incorporaciones de remanente. No se preocupe, mire, en esa misma comisión del jueves yo creo que el consejero de Economía y Hacienda les puede poner al día de lo que es la nueva ley de la adaptación del título 10, las competencias que son del Pleno, las que son del Consejo de Gobierno, cuáles son lo que nos permiten ciertos artículos de la ley para poder hacer lo que hemos hecho y cuáles son los procedimientos que se han seguido, que han sido absolutamente todos escrupulosos, transparentes y, por supuesto, con un principio de base legal. En cualquier caso, que sepan, como les dije antes, cuando la señora García tuvo a bien retirar esas 3 comisiones, que en esa comisión en este caso de análisis de los recursos y de los retos de esta corporación, el consejero de Economía y Hacienda les dirá cuáles serán los procedimientos a seguir en función del marco normativo que impera, pero no hacemos anuncios, señora consejera, que no sean capaces de cumplirse y, desde luego, desde el punto de vista legal. Pero no se preocupe, todas las preguntas que ha hecho se le responderán una por una, pero es muy extenso y muchos detalles los que quiere cada uno de ellos y que lo conteste el consejero de Economía y Hacienda por escrito. Don David de Vera quería preguntar algo, me dijo, ¿no? A ver, una cosa, antes de que se le dé la palabra, consejero Pau, yo creo que, no sé si está determinado, ¿no? En el reglamento, entre ruegos y preguntas, cada consejero las que pueda hacer. Son 6. En el caso del Grupo Popular, las preguntas son 2 por grupo, más 1 por cada uno de los consejeros o consejeras insulares. En el caso del Grupo Popular serían 2 por el grupo, más 4 por cada uno de ellos, 6. Bueno, doña Jessica hizo como dijo 12, pero bueno, en cualquier caso, don Claudio, luego don David, ¿alguien más quiere preguntar para tenerlo? Doña Rita. Momento. A ver, adelante, don Claudio. 2. A mí no era pregunta, la pregunta del grupo ya la formuló la compañera Jessica. Lo mío son simplemente unos ruegos, ¿no? Aunque una pequeña pregunta, que no sé si la explicación que dio el secretario sobre el TAO van a ir incluidas las preguntas que están pendientes de responder, que hicimos presencial en el pleno, en el último pleno del 28 de febrero, que hemos aprobado el acta hoy. Hicimos una serie de preguntas y ruegos, y no sé si eso se nos contestará por qué sistema se nos va a contestar esas preguntas, ¿no? Y luego una cuestión, presidente. Hoy hacemos un año hoy que
que fuimos elegidos consejeros del Cabildo. Usted todavía no lleva el año de presidente, sino un poco menos. Y el reglamento marca que a principios de año, creo que el primer trimestre, se tenga que hacer el debate de la isla. Que lo queramos no es lo más urgente, lo más importante ahora, porque estamos en otras situaciones. Pero bueno, también el debate puede servir para ver qué hoja de ruta seguimos y demás. Simplemente preguntarle, me iba a hacer preguntas si tiene previsto, cuando tiene previsto hacerlo, aunque digo que no será lo prioritario, pero bueno, una cosa que tenemos que hacer por reglamento, ¿no? Y luego el ruego es, parece ser que nosotros, lo que hemos venido diciendo desde el principio, de la coordinación y demás, el Cabildo, los grupos políticos, lo vamos a empezar a hacer, parece que sí, con esa mesa que se aprobó el otro día, usted anuncia que se va a hacer solamente la semana que viene. Le decíamos también con los sectores esperamos que lo siga haciendo con los sectores, y si nos invita a nosotros, muchísimo mejor, pero nos faltaría la otra parte, digamos, presidente, que le pedimos con los ayuntamientos. Le pedimos al Grupo Popular que haga esa coordinación. Usted no tiene, digamos, potestad para obligarlo, pero sí, como primera institución que aporta además muchos fondos a los ayuntamientos, sí que debería de incidir en sentarse con los ayuntamientos y coordinarse. Nos despertamos cada día con un anuncio nuevo por parte de un ayuntamiento, de otro ayuntamiento, ya lo comentamos en la Junta de Portavoces, y yo creo que usted, como presidente, por lo menos intentar con los ayuntamientos esa coordinación, porque si no, esto va a parecer que a ver qué ayuntamiento es capaz de hacer el anuncio más grande o más populista o más importante, ¿no? Por lo tanto, yo sé que no tiene usted facultades para obligarlo, pero sí, por lo menos, para intentar que esa coordinación se lleve, porque si nos estamos coordinando los grupos del Cabildo, se coordina con los sectores y también lo hacemos con los ayuntamientos, pues será mucho más fácil tomar las medidas consensuadas para salir de esta situación. Nada más. Gracias, presidente. Gracias, consejero. Yo, como le comenté a usted en Junta de Portavoces y en el pleno pasado, yo le he manifestado que pienso que los ayuntamientos deberían de ir de forma coordinada. Estoy de acuerdo con usted en que no se puede anunciar lo que no se puede hacer, pero eso cada uno en su marco competencial. Nos hemos reunido con los alcaldes y hoy mismo, entre hoy y mañana, volveremos a reunirnos nuevamente. Y las reuniones que se han tenido con los sectores empresariales son que los han pedido al gobierno, esos sectores empresariales son los que han pedido reunirse con el gobierno. Desde luego, en esa comisión, que no es la semana que viene, que es esta semana, el jueves, cuando comienza, les haremos llegar las propuestas que han hecho todos los sectores para que la tengan también a la hora de tomar decisiones, para que sepan todos y cada una de las peticiones que se están haciendo. Y a partir de ahí no hay ningún problema en que desde que se pueda, a finales de mayo, el crear o el tener, creo que el debate que marca el reglamento sobre el estado de la isla y máximo cuando tengamos todos los datos para que todos podamos hacer un análisis real de la situación y una exposición en este caso de su postura política, ¿no? Don David de Vera, usted quería hablar, ¿verdad? Usted quería preguntar algo, creo, ¿no? Sí, adelante. Yo tengo una aclaración y dos preguntas. Una aclaración, según entendía el secretario, es que tanto si sean las preguntas orales, de respuesta oral o por escrita, se va a habilitar ese mecanismo para que nos llegue esa información en el plazo establecido, ¿no? O las orales se van a responder en el pleno de hoy. Las preguntas de respuesta oral ante el Pleno tienen un cauce en el reglamento orgánico, se tienen que formular 10 días antes. Lo que el presidente planteó el otro día en la Junta de Portavoces es que, atendiendo a la singularidad de la situación actual, intentaría dar respuesta hoy a todas las preguntas para aquellas de que dispusiese de la información. Si puede y quiere dar respuesta, la dará hoy, y si no, reglamentariamente la dará más tarde por escrito, porque no se han formulado con los 10 días de antelación. Bien, pues mi pregunta al consejero del sector primario o quien está asumiendo la competencia, en el cual qué tipo de producción, cantidades y destino se ha recibido por parte en la base logística de la granja experimental de Pozo Negro, y cuál es el destino de esas producciones en su reparto, y qué medidas tiene pensado establecer como solución a la acumulación de carne de cabra y cabrito de los ganaderos que ha podido comercializar dado las restricciones sanitarias. Es decir, ahora mismo se está acumulando un exceso de producción cárnica
que no tienen salida, dado que bares, restaurantes y distribuciones habituales que tenían los ganaderos en la isla Fuerteventura se han visto por esta crisis sanitaria, y si tenía algún tipo de medida establecida para reactivar esta comercialización o por lo menos ver la comercialización de este exceso de producción. Nada, muchas gracias. Usted no estaba en esa junta de portavoces que acaba de decir don Miguel, el secretario. Quiero recordar que fue ante la propuesta del señor consejero Claudio Gutiérrez que si se podía contestar en el mismo momento y no utilizar el procedimiento legal, que era decía por escrito. Y comentamos que si llegaba ese mismo día o como máximo el viernes por la mañana para poder tener datos para poder responder a lo que se pregunta, ¿no? Ya que el consejero o consejera invierte su tiempo en hacerlo. Miren, eso no nos ha llegado al sistema a nosotros, al Gobierno, hoy por la mañana en el Consejo de Gobierno. No obstante, abuela pluma, y lo que haremos es luego darle a usted por escrito también la respuesta. Las cantidades que se están recibiendo en la granja de Pozo Negro dentro del programa para ayudar al sector, las cantidades totales a día de hoy, hoy lunes no tenemos la cantidad. Sí es verdad que prácticamente todos los profesionales, agricultores profesionales están asistiendo y llevándolo creo que con muy buen acierto, y el destino es obviamente para repartirlo, una vez que lo adquiere el Cabildo, repartirlo en las familias con necesidades de alimentos que ya tenemos, como bien sabe usted. Lamentablemente una base de datos donde el primer programa que hemos hecho como Cabildo hemos llegado a 11.800 y algo personas, unas 12.000 personas. Por lo tanto, ya los ayuntamientos, en los asuntos sociales, ya sabemos y tenemos identificadas a esas personas que no tienen recursos, que es donde irá fundamentalmente destinado. Y luego, respecto al matadero, es un servicio esencial, que sabe que lo declaramos, ya se había declarado en este Cabildo hace mucho tiempo, pero se sigue manteniendo. Es cierto que el servicio sigue siendo igual, lo que es verdad que las grandes cadenas donde llevábamos la carne que se trataba, pues obviamente están comprando mucho menos porque, entre otras cosas, tampoco tienen esa demanda. En cualquier caso, el consejero del área está negociando con las cadenas, en este caso de alimentación, para ver si pueden hacer alguna compra mayor en este momento para poder ayudar, al igual que ya lo hicieron con casi 200.000 kilos, unos 198.000 kilos de de distintas variedades. En este caso grandes cadenas, pero concretamente supermercados Spar, y nombro la cadena porque es la que sí ha colaborado con la sociedad majorera. En principio, inicialmente las otras tres grandes superficies en la isla dijeron que sí, pero no lo han hecho. Entonces, por lo tanto, creo que es de recibo enumerarlas ahora. Pero en cualquier caso, el grado de detalle que usted pregunta en esas tres cuestiones que nos acaba de decir, pues le contestaremos por escrito con cantidad, con kilos, etcétera, que se ha recibido durante la primera semana de funcionamiento en la granja de Pozo Negro, y con los avances que el consejero está terminando de cerrar con algunas cadenas de alimentación, ¿no? ¿Alguna pregunta o ruego más? En principio, doña Rita, creo, ¿no? Sí. Sí. Bueno, buenos días. También basándome en lo que dice el presidente de la Junta de Portavoces, ese compromiso que se llevó de responder en este pleno las preguntas orales, presenté el día 23 una pregunta a responder en este pleno. El primer día hábil fue el viernes 24, pero no tengo ningún tipo de problema en que se responda por escrito tal y como ha planteado el señor secretario. Bueno, la pregunta es la siguiente, y teniendo en cuenta la diferencia entre los remanentes de crédito afectados y no afectados, en la nota de prensa del día 23 de abril, también como comentaba la consejera del Partido Popular, se informa de la modificación de crédito de 18,4 millones de euros para diversas actuaciones, y la pregunta es la siguiente. ¿En qué consisten las diferentes inversiones anunciadas en los 6 municipios que, literalmente y entrecomillado, van a permitir dinamizar la economía social generando riqueza y creando empleo por valor de 5 millones de euros? Hola, ¿me oyen?
Me comenta el consejero Pau Quiles, que también ha pedido la palabra para preguntar en este asunto, don Adargoma y don Raico. Volvemos a recordarles que las preguntas son el número de preguntas que correspondía. En cualquier caso, doña Rita, se la pasaremos por escrito para que le quede constancia exactamente de cuáles son, para que usted tenga, usted y el resto de consejeros obviamente tenga, como no puede ser de otra manera, la información exacta, cuantías, etc. Se la pasaremos por escrito en este caso. Que no sirva de... Perdón, Miguel, ¿quería decirlo? A ver, estoy intentando ser lo más generoso posible. Si hemos contestado a las presentadas por escrito, hemos contestado, saben que tienen por grupo, pero bueno, en cualquier caso, si no le importa, doña Adargoma, una, don Raico, otra, y doña Lola, pues las que precise, o doña Lola si quiere intervenir. Doña Lola es la que va a presentar. ¿Quién, Adargoma, va a intervenir? Sí. Yo no había pedido la palabra, pero porque yo di por hecho que yo presenté una pregunta, pero di por hecho que me contestarían por escrito. Yo no había pedido la palabra, señor presidente. Di por hecho que se contestaba por escrito y como ha comentado el secretario y como ha comentado usted. Ningún problema. Ningún problema. Dispuestas a las preguntas por escrito que han presentado aquí físicamente, a ver cómo se las podemos hacer llegar. Estas que ya han preguntado con anterioridad. ¿Usted se refiere a esta? No. Una nueva que ha hecho. El jueves sí. Presenté una oral el jueves, pero que no me importa, ¿sabes? Que el secretario la tendrá que se me conteste por escrito. Más creo que es algo extenso y que sería bueno tenerlo. Sobre criterios únicamente, ¿sabes? Que no tengo problema. Yo creo que esto, para que no quede duda, la pregunta que hace el señor consejero es cuáles son los criterios que se toma por parte de del Cabildo de Fuerteventura para poder seleccionar a los beneficiarios de las ayudas del kit social. Entonces, para que no le quede duda, se le contesta por escrito para que no quepa interpretación que no sea la correcta, y desde el punto de vista más estricto, el consejero Víctor Alonso se lo hará llegar. Consejero. ¿Sí? Perdón, disculpe. Que de todas formas solo no iba con ningún motivo, sino solo por conocer, porque es verdad que nos preguntan muchos vecinos o tal, y por conocer más o menos qué criterios, pues, porque entendemos que no es una situación normal ni se usan los mismos criterios que normalmente se usaría para un tipo de expediente de este tipo, porque hay que dar la agilidad y hay que llegar a muchas más personas. Sí, consejero. Básicamente lo que se acordó por el Gobierno es que aquellas personas que no tuvieran ningún ingreso, absolutamente ningún ingreso, y aquellas personas mayores también con una renta muy baja, se les seleccionara a partir de una vez que el Gobierno de la isla montó este expediente para poder adquirir esos productos y seleccionar varios kits en función de del tamaño de la unidad familiar. Cada persona que llamaba o bien al Cabildo o bien a los ayuntamientos, una vez que se preseleccionaba por los funcionarios del Cabildo, se le enviaba a los departamentos de Asuntos Sociales y concejales de Asuntos Sociales de los ayuntamientos para verificar la verdad sobre los expedientes. Una vez que los ayuntamientos verificaban que esas personas reunían esos requisitos, fundamentalmente de no tener ingresos, se les enviaba al Cabildo de Fuerteventura y a partir de ahí se activaba la logística para llevarle el reparto de alimentos. Por eso siempre fue la coordinación global, pero técnicamente creo que es preciso que usted tenga, bueno, y el resto tengamos también esto que le acabo de manifestar, lo tenga por escrito para que quede claro. Es decir, no es un reparto aleatorio. Entiendo que cuando, obviamente, la situación es complicada y de incertidumbre y la gente se pone muy nerviosa y hace afirmaciones en cualquier foro cotidiano que no es el correcto. Aquí lo que se pretendió y fue lo que hemos hecho es ayudar a aquellos pre-COVID, que no tenían absolutamente nada, que ya somos conscientes de que tenían necesidad. Gracias. Doña Lola, ¿no? Adelante. Sí, yo
hacer un ruego, porque nosotros hicimos preguntas desde el día 12 de abril por escrito, solicitamos documentación e hicimos preguntas por escrito. Primero, saber si nos las hacen llegar por correo también a nuestro correo personal, porque ahora estaba diciendo que como nos las hacía llegar, no sé si se refiere a esas preguntas. Y respecto a las preguntas orales, nosotros los hicimos pensando, porque después de la Junta de Portavoces creíamos, como habíamos quedado, que siempre que se podía, pues se podía, iban a contestar por oral en el Pleno. Nosotros, como bien dice la ley, sabemos que son 10 días antes, que son 2 preguntas por grupo y 1 por consejero. Decir, señor presidente, que nosotros sí estamos, se han hecho 3 preguntas prácticamente, por lo tanto sí estábamos dentro del cupo, pero sí el ruego que cumplan los plazos para entregar la documentación que hemos solicitado y contestar a las preguntas que hemos hecho, ya le digo, con fecha desde 12 de abril, pero también hay temas que teníamos pendientes, incluso antes de empezar toda esta crisis sanitaria. Muchas gracias. Gracias, consejera. Vuelvo para que quede claro a todos los consejeras y consejeros lo que hablamos en Junta de Portavoces. Quedamos, a petición del consejero y portavoz del Partido Popular, que en la medida de lo posible, sabiendo que los plazos legales son otros, si se hacían las preguntas con tiempo suficiente, las que contuvieran datos exactos, pues si las hacían llegar ese mismo miércoles, pues muy bien, y como muy tarde el viernes. Por ejemplo, le contesté al consejero David de Vera, incluso habiendo entrado hoy por la mañana que se nos ha notificado. Si conozco y conocemos la respuesta exacta a lo que se está preguntando, la haríamos hoy, que fue lo acordado. Lo que este gobierno acordó era contestar hoy, y creo que lo hemos hecho. No es que no averigüemos o no haga una aclaración al secretario de cuántas son, porque claro, y tampoco he impedido la posibilidad de no contestar, por ejemplo, a doña Jessica de León, que creo que hizo como 9, sino intentar responderle a algo concreto para que pueda tener y debe de tener toda la información. Y por lo tanto ningún problema. Al comienzo de este punto, en las preguntas que han ido formulando durante todos estos días, que requieren respuesta escrita, y están aquí físicamente, y se las pasaré al secretario para que se las haga llegar a cada uno de los consejeros con la respuesta a las preguntas que se han hecho. Don David de Vera, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4 en una. Don Claudio tiene 1, 2 y doña Jessica tiene por escrito 1, 2 preguntas también. Se las haré llegar, se las doy al secretario para que se las haga llegar. Si falta alguna que se haya solicitado, pues perfecto. Y por último, con respecto, señora García, a lo que dice de los requerimientos de documentación que han pedido para los plazos legales que tiene el Gobierno para hacerlo, decirle que la prelación, o sea, la importancia en la gestión de los expedientes, en este momento hemos decidido, se le irán contestando a su debido momento, pero los funcionarios tendrán que ir sacando los expedientes que fundamentalmente derivados de esta crisis, ¿no? Entre otras cosas porque los plazos también, incluso hasta para las respuestas por escrito de los expedientes que precise cualquier consejero o consejera, también está suspendido. En cualquier caso también se los haremos llegar, pero con la prelación que marca el Gobierno, obviamente dentro del el marco de esta situación en la que nos encontramos, ¿no? ¿Algún ruego o pregunta más? El señor secretario quiere intervenir, por favor. Adelante. Pedirle a Jessica de León que, por favor, si me puede enviar email con las preguntas, porque hubo 1:30 que no la escuché bien. Entonces, si me hace el favor de enviarme un correo electrónico con el tenor literal de las preguntas, se lo agradezco. Gracias. Muy bien. Bueno. Le queda... Perdón. Perdón, adelante. Sí, porque estaba escuchando que ha nombrado, que se ha registrado varias preguntas e insisto, nosotros también
bueno, personalmente, desde el día 12 de abril registré, no sé si es que no han llegado o hay problemas, porque también el consejero David me dijo que la registró desde el jueves y llegaron hoy, pero desde el 12 de abril yo registré las preguntas y la solicitud de documentación. Y que eran respuestas por escrito, había solicitado respuesta por escrito, como dice que estaban ahí, no sé si lo entendí mal o que no han llegado o no han registrado. Entonces, para ponerme en contacto con alguien e informarme si están o si aparecen, si no aparecen, o volver a registrarlas. Gracias, consejera. Lo que ha dicho el señor secretario creo que es lo que procede. Todas aquellas que han enviado, todas esas preguntas que han enviado, otras que han pedido copias de expedientes, que obviamente eso esperará, porque estamos trabajando desde hace mucho tiempo para sacar expedientes adelante, eso tiene que esperar, y luego el resto de preguntas al señor secretario para que él las pueda chequear con las que hemos dado, las que no estén respondidas se respondan de forma lo más brevemente posible, y las que son de preguntas, lo más brevemente posible. Y las que son de expedientes, ya le digo que este gobierno, la prelación ahora mismo de expedientes que precisen, pues probablemente será mucho más adelante, quizás en 2 semanas o 3, que ya esto se empiece a normalizar. Y desde luego también decirles que vamos a empezar a reactivar también la presencia física en esta institución, que creo que debemos de dar ejemplo también de normalidad ya, una vez que se ha ido pasando esa segunda fase o de desescalonamiento, para que podamos ir avanzando en todos los expedientes que tenemos iniciados en esta institución. ¿Algún ruego o pregunta más? Bueno, gracias, que tengan un buen día. Sí, señor presidente. Sí, ¿se puede hacer un ruego más? Consejero, ¿me oye, Raico? Sí, ahora sí, Es que estoy teniendo serios problemas con la conexión. Habla, Raico, habla. Que te dio paso Blas. Perdón. Es que tiene retrasos la conexión y hay serios nuevos, solamente una cuestión que no pude intervenir ya que yo no estaba dentro del cuadrante. Entonces, bueno, pues que se debería establecer un sistema de solicitud de palabra, ya que el sistema que se ha elegido de videoconferencia no permite la presencia de todos los consejeros, pues intentar arreglarlo o que se establezca el sistema. No puede nos hubiera gustado, igual que vamos a favor, pues solamente que no acuerdo con el procedimiento que establece las cuantías y la forma que sea nada más no habría. Pau, ¿podría darle la palabra a la señora García por si lo oyó ella? Sí, bueno, lo que estaba diciendo o intentando decir es que en el punto 2 él había solicitado la palabra porque era un tema que llevaba él y que no se vio porque estaba fuera del cuadrante cuando levantó la mano y por lo tanto mirar si vamos a seguir haciendo plenos así, pues intentar establecer pues un orden de palabras, a lo mejor incluso los portavoces. Yo tenía claro la intervención, quién iba a intervenir en cada punto para el próximo pleno o para la próxima comisión,
intentar dar el orden de palabra, mandárselo directamente a usted y así ya lo tiene desde el principio y ya sabe quién va a intervenir. Me imagino que en esa línea es la que iba el compañero Raico, que quería dejarlo claro. Bueno, gracias. Buenos días. Se levanta la sesión.